Listo. Muy buenas tardes. Estoy contento que estamos llegando a los últimos estudios en cuanto a los eventos futuros, acerca del futuro de la iglesia y de Israel. Es un tema grande, un tema grande. Y en las horas que me quedan, quiero dar un vistazo general de algunas cosas en cuanto al presente y el futuro, que sin duda pienso que abrirá nuestros ojos a muchas cosas de la palabra de Dios en cuanto a las profecías. Gran parte del material que voy a transmitir en esta sección no es propio, no es original de mí, es de otra persona. Es de una persona llamado George Zeller y tiene una página web en los Estados Unidos que se llama Middletown Bible Church. Ellos tienen muy buenos materiales en cuanto a una gran variedad de temas. He aprendido mucho de ellos. Y tienen un tema acá que voy a sacar varios detalles del material de ellos y allí voy a dar exposición que viene de mí mismo, pero los principales vienen de este personaje llamado George Zeller. Él escribió este artículo entre julio y agosto del año 1987, que son casi 40 años atrás que lo escribió. Pero voy a compartir de este material porque es espectacularmente bueno. Uno de los puntos de vista muy populares que hay dentro del cristianismo acerca del futuro es el punto de vista amilianista. El punto de vista amilianista, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos creen que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel. Lo llaman teología de reemplazo. Ellos creen que estamos ahora en el milenio. Dice que ese milenio fue inaugurado desde el tiempo de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la faz de la tierra. Y que ese milenio durará hasta la segunda venida de Jesús en gloria. Hay notables predicadores por el internet que predican eso. Predicadores que tienen influencias muy grandes dentro del ambiente cristiano, que predican eso. Tienen varios argumentos para decir por qué creen que este reino milenial empezó desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos hacen alusión a varios textos bíblicos.
No tengo tiempo en este momento para entrar en todos los textos bíblicos que ellos utilizan, pero a lo menos voy a tratar de mencionar algunas cosas. En una ocasión que Jesús sanó a un hombre que estaba sordo, mudo, endemoniado, los fariseos que escuchaban a Jesús y que vieron ese milagro tan espectacular, reaccionaron que Jesús echaba fuera demonios por el poder de Belzebub. Y Jesús les fue refutando, y en su refutación les mostró que Satanás no lucha contra sí mismo, y si él sacaba demonios por el poder de Belzebub o por el Espíritu Santo, ciertamente Dios ha llegado a vosotros. Es uno de los versículos que ellos utilizan. Que ya estamos en el reino y que se fue inaugurado desde ese tiempo de Jesús. Luego hay varios otros más. No tengo todo el tiempo para, como he mencionado, para tratar con todos esos textos por ahora. Pero a lo menos que no es así nomás que ellos llegan a esas conclusiones, llegan con ciertos argumentos basados sobre textos de la Biblia que muchas veces están fuera de contexto. Básicamente el amilianista cree que los 1000 años que habla Apocalipsis capítulo 20 son simbólicos, que no está hablando de 1000 años literalmente. Ellos piensan que es algo espiritual y que se está cumpliendo dentro de la iglesia en la actualidad. Esas ideas del amilianismo eran vistas a lo largo de la historia de la iglesia, particularmente desde el siglo III, con los escritos de un hombre llamado San Agustín de Hipona. En la época que San Agustín vivía, Israel no estaba en su tierra. Ellos fueron al exilio desde el año 70 después de Cristo. Y ya había varios siglos que Israel no estaba en su tierra. Entonces llegaron a la conclusión que muchas de las profecías que hemos visto del Antiguo Testamento habla de un reino literal, terrenal, político. No se iba a cumplir con la nación de Israel, sino que se cumpliría con la iglesia, especialmente los detalles más de carácter espiritual. Ellos creen que estamos en el reino ahora y este reino va a durar hasta la segunda venida de Cristo. Ellos no creen en el rapto de la iglesia. O mejor dicho, ellos consideran que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Ellos no lo ven como dos actividades diferentes. Piensan que pueden armonizar todos los detalles que hay en el rapto de la iglesia con la segunda venida. Pero hay muchísimas diferencias entre esos dos venidas. Tengo una lista de casi 18 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús en gloria. Entre esas cosas hay cosas básicas, que en el arrebatamiento de la iglesia Cristo viene para buscar a la iglesia, pero en la segunda venida Él va a venir con la iglesia. Son diferencias muy importantes.
el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en una fracción de segundo, en un átomo de segundo, la fracción más pequeña de tiempo. Al instante los muertos resucitarán y estarán con Cristo, y los cristianos seremos arrebatados, llevados al cielo. La segunda venida de Cristo va a ser más gradual en su venida. Sus pies van a descender sobre el monte de los olivos en la segunda venida. Y hay muchas otras diferencias. Pero ellos creen que se refiere a la misma actividad. Entonces, para repasar, piensan que estamos ahora en ese reino. Pero no es un reino físico, literal. Es un reino espiritual, dicen ellos, en la cual estamos. Y ese reino espiritual en la cual estamos se terminará con la segunda venida de Cristo. Y después de la segunda venida de Cristo no va a haber un reino milenial acá sobre la tierra según ellos. Ellos piensan que esa segunda venida de Cristo, allí acaba todo. De allí en adelante ellos dicen que va a haber las diferentes resurrecciones, o mejor dicho, una sola resurrección. Y también un solo juicio final. Nosotros estamos hablando de diferentes resurrecciones. Estamos hablando de resurrección de los santos de la iglesia. Estamos hablando de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la resurrección de los mártires de la tribulación. Y después de los 1000 años, también habrá resurrección de los incrédulos de toda la historia. Ellos hablan de una sola resurrección. Es una diferencia notable entre su forma de pensar y la forma de pensar nuestra. También nosotros pensamos en diferentes juicios. El juicio del tribunal de Cristo para los cristianos. El juicio de las naciones en Mateo 25 para determinar quién entrará en el reino. Y también hay el juicio del gran trono blanco. 3 juicios diferentes en 3 momentos diferentes. Ellos piensan en un solo juicio general que ocurrirá con la segunda venida de Cristo en gloria. Cuando uno escucha a esos enseñadores, va a escuchar que ellos van a hablar de cosas que quizás muchos de los cristianos no están muy acostumbrados a escuchar, y por eso muchos son sorprendidos y engañados por ellos. Ellos van a utilizar una expresión que muchas veces no prestamos mucha atención a él. El siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente y el siglo venidero. Mateo capítulo 2. Voy a empezar desde el versículo 31. Ese es el caso del hombre endemoniado, ciego y mudo que Jesús sanó. Un caso espectacular. 12:31 en adelante. Dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces ellos van a decir la perspectiva que Jesús tenía en cuanto al futuro es de este siglo y el siglo venidero. Que esa es la distinción que Jesús hace del futuro. Siglo presente y siglo venidero. Lucas capítulo 18. Voy a empezar desde el versículo 28. Entonces, Pedro está hablando acá, una conversación. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros, hablando de los discípulos, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él, Jesús, les dijo, no solamente a Pedro, sino a los discípulos ahí que estaban con él: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, ¿por qué? Por el reino de Dios, ese tema dominante, que no haya de recibir en este tiempo y en el siglo venidero. Entonces otra vez se ve a Jesús hablando de este siglo, este tiempo y el siglo venidero. Efesios capítulo 1. Y voy a empezar desde el versículo 15. Por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Está hablando de la fe y del amor de los hermanos de Éfeso, donde él había estado por 3 años ministrando. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros de Éfeso, haciendo memoria de vosotros de Éfeso en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé a vosotros de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hermanos de Éfeso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los cristianos, los que han sido puestos apartes, los que son especiales. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, no solamente los de
cristianos de Éfeso, pero también incluye a Pablo. Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Y qué más dice? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, ahora viene esta frase, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ellos dicen cuando Jesús y Pablo habla acerca del futuro, hacen distinción entre este siglo y el siglo venidero. Y por esa razón llegan a las conclusiones también que ellos llegan y su esquema profético que tienen. Hay más versículos en cuanto al tema de este siglo y el siglo venidero, pero he tomado 3 de ellos como ejemplo, como modelo, para que las puedas escuchar. Muchos creyentes quizás no han escuchado nunca de ese tema de este siglo y el siglo venidero. Y cuando tú las escuchas por primera vez de boca de ellos, fácilmente puedes llegar a la conclusión, nunca me enseñaron eso en mi iglesia local. Mi iglesia local debe estar equivocado. Mientras que estaba bien todo el tiempo. Pero con ese tema confunden a muchos cristianos. Es verdad que la Biblia habla de este siglo y también habla del siglo venidero. Pero también habla de más siglos. Y voy a tomar un ejemplo en el mismo libro de Efesios. Capítulo 2. Pero Dios, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más hizo con nosotros? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia. ¿Así dice? No. Para mostrar en los siglos venideros. Habla de plural, más de uno. Y es muy importante observar ese detalle. Hay otro pasaje también en Colosenses que habla de siglos en plural. Hay el siglo presente, hay el siglo futuro y también hay el siglo eterno. Y es muy, pero muy importante hacer distinción entre esos 3 siglos. Si no, vas a sacar conclusiones muy equivocadas en cuanto a las profecías bíblicas. Siglo presente, siglo venidero y siglo eterno o la eternidad.
voy a tratar más de 10 diferencias entre esos 3 siglos. Son sumamente interesantes y nos va a ayudar a abrir el entendimiento mucho más en cuanto a estos temas de profecía bíblica y también las diferentes creencias que hay allá afuera en cuanto al futuro. Hay diferencias entre ellos en relación con el tiempo que duran. El siglo presente dura hasta la venida de Cristo en gloria. Ustedes se acuerdan en Mateo 24, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo termina ese fin del siglo? Y va a terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria a Jerusalén para reinar. Pero no sabemos cuánto durará ese tiempo. ¿Algunos de ustedes saben cuánto durará hasta que Cristo va a venir en su segunda gloria, venida en gloria? No sabemos eso. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces, este presente siglo no sabemos cuándo va a terminar, cuánto va a durar. Pero el siglo venidero, que tiene que ver con el milenio, que empieza con la venida de Jesús en gloria, y habrá el reino, sabemos que durará 1000 años. Presente siglo, no sabemos cuándo va a durar. El siglo venidero, que tiene que ver con el reino, va a durar 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. 6 veces menciona ahí el término los 1000 años. Pero también hay el siglo eterno. ¿Y cuánto va a durar el siglo eterno? Por toda la eternidad. Eso es Apocalipsis capítulo 22, versículo. Es una diferencia en cuanto a la duración de estos siglos. ¿Cuánto durará el siglo presente? ¿Cuánto durará el siglo que viene? ¿Y cuánto durará el siglo eterno? Hay diferencias en cuanto al tema de la muerte. En el siglo presente que estamos, ¿hay gente que muere? Todos los días. En el reino, que es el siglo venidero, ¿hay gente que muere? ¿Hay gente que va a morir en el reino? ¿Cómo lo sabes? Porque Isaías capítulo 65 menciona que va a haber gente que va a morir durante el reino. Vamos a leerlo, aunque ya lo hemos leído en los días pasados, pero es bueno leerlo otra vez. Isaías capítulo 65. Versículos específicos, los versículos 20 y 22. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá, pero morirá ¿de cuántos años? De 100 años. Y el pecador
de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán en ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Habrá gente que va a morir durante el reino, en esa época. En Isaías capítulo 11 se menciona del Mesías que matará al impío, porque va a haber gente impía que estarán dentro del reino, que harán cosas malas, y el rey que está presente, ¡sácata! Al final del reino vemos una gran rebelión y Dios va a enviar fuego del cielo que va a consumir a las personas. Pero en el siglo eterno no habrá muerte. Apocalipsis capítulo 21. Déjame leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, fueron destruidos. Que es otra de las cosas que ocurrirá después del reino. Y el mar, escucha esa frase, porque vendremos de eso más adelante. Y el mar no existía más. No existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oía una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Y qué más dice? Como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ya no habrá más muerte. En el presente siglo hay muerte. En el siglo venidero hay muerte. Pero en el siglo eterno no habrá más muerte. Distinción muy importante. Ya que estamos en el texto ahí, voy a tratar otra área. Mar. ¿Hay mar en este presente siglo? Yo vivo cerca del mar. Hay mar en el presente siglo. ¿Hay mar en el siglo venidero, el milenio? ¿Y cómo sabes que hay? ¿Cómo es? Están ahí, no se van a acabar. Es verdad, la lógica mismo te muestra que va a haber, pero siempre es bueno apoyar lo que crees con la vida. El Salmo 72, que es un salmo mesiánico, acerca del Mesías.
da algunas informaciones importantes en cuanto al Mesías. Salmo 72. Déjame empezar desde el versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Ese versículo 1 está hablando en primer lugar de Salomón. Pero del versículo 2 en adelante va a hablar del Mesías. Dice, Él juzgará a tu pueblo, al pueblo de Israel con justicia. Él juzgará a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo de Israel. Y los collados justicia. Él juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso. ¿Ustedes se acuerdan que mencioné que dentro del reino va a haber pobres? Va a haber menesterosos. Y Él va a salvar los hijos de los menesterosos. Él aplastará al opresor. Que va a haber impíos, va a haber opresores dentro de ese reino. Te temerán mientras duren el sol. Y la luna de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en los días del Mesías, justicia. ¿Y qué más? Y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Qué más dice del Mesías? ¿Dominará de dónde? De mar a mar. Va a ver mar. Y Él va a tener dominio de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él, ¿qué pasará? Se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes. ¿Qué pasa con todos los reyes? Se postrarán delante de Él. Todas las naciones. ¿Qué pasa con todas las naciones? Les servirán. Porque Él, el Mesías, librará al menesteroso. Que clamare. Otra vez menciona el tema de menesteroso. Y al afligido, que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del ¿qué? Del pobre. ¿Y de quién más? Y del menesteroso. Y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos, de los pobres, menesterosos, será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba. Y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, por la abundancia de ellos. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre, ¿para qué? Para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas será Él, en ese Mesías, todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Va a haber mar. Y Él va a dominar de mar a mar en el siglo venidero.
Va a haber ríos también durante el tiempo del reino. Son pasajes de la Biblia que muchas veces nosotros, por el hecho de no ser judíos, muchas veces no prestamos atención a ellos. Ezequiel, capítulo 40 al 48, dedica 8 capítulos a un templo futuro que va a haber en la tierra de Israel durante el siglo venidero, el milenio. Y menciona muchísimos detalles. Son 8 capítulos largos, pero tremendo. Y voy a leer con tranquilidad en el capítulo 47 de Ezequiel. Porque Ezequiel recibió orden parecido a lo que él ve y describe con lujo lo que él dice. Me hizo volver a la entrada de la casa. Está hablando de la casa de Jehová que va a haber en el siglo venidero, en el milenio. Y ¿he aquí qué? Aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿De qué casa? La casa de Dios. Aguas que salen de debajo del umbral de la casa de Jehová hacia el oriente. Porque la fachada de la casa está al norte. Y las aguas descienden de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Se va a hablar constantemente de la casa, que es el templo allí en el milenio, y se va a hablar constantemente también de las aguas. Luego dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi, ¿no se acuerdan de esa palabra? Y vi. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar ¿por qué? Por las aguas, hasta los tobillos. ¿Dónde están los tobillos? Allá abajo. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos. Y me hizo pasar ¿por qué? Las aguas. ¿Hasta dónde ahora? ¿Y dónde están las rodillas? Un poco más arriba. Primero era los tobillos y ahora hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar ¿por qué otra vez? ¿Hasta dónde? Hasta los lomos, de la cintura. Primero hasta los tobillos, las rodillas, hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un ¿qué?
¿Qué era? Un río que yo no podía pasar. ¿Por qué qué? Las aguas habían crecido de manera que ¿el qué? El río no se podía pasar sino a nado. Primero era hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego llega a la cintura, y luego está tan grande el río que hay que nadar. Y me dijo, ¿has visto, hijo de... Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Ribera de qué? El río. Y volviendo yo, vi. Otra vez esa palabra. ¿Qué vio? Vi que en la ribera del río había árboles. ¿Cuántos árboles? Muchísimos árboles. A uno y otro lado. ¿A uno y otro lado de qué? Del río. Y me dijo, estas qué? Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán, bajarán al Araba y entrarán. ¿Dónde entrarán? ¿Dónde entrarán? En el mar. Está hablando que va a entrar, en este caso específicamente, en el mar muerto. Y entrada, ¿en dónde? En el mar. ¿Qué va a pasar? Recibirán sanidad las aguas. Recibirán sanidad las aguas. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué pasará? Vivirá. ¿Y qué más dice? Y habrá ¿qué? Muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad también. Y vivirá todo el que entrare en este ¿qué? Río. Y junto a él, ¿a qué se refiere él? Al río. ¿Estarán qué? Estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces ¿de dónde? Del mar grande. Está hablando del mar Mediterráneo. Porque va a haber mar. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al ¿qué? Al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles. ¿Qué tipo de árboles? Árboles frutales. Árboles de coco, de mango, de limón. ¿Qué otros frutos más hay? Guanábana. ¿Qué otro fruto más conoce? Un montón. Mandarina, naranja, mango. Y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus ¿qué? Sus aguas salen del santuario, y su fruto será ¿para qué? Para comer
¿Y su hoja será para qué? Para medicina. Estamos hablando acerca del reino, el siglo venidero, de cosas espectaculares que sucederán, cosas notables que sucederán en la tierra de Israel. Hoy día hay mar. En el siglo venidero habrá mar. Pero en el siglo eterno, dice, el mar ya no existía más. Diferencias que es muy importante para distinguir. Ya hemos visto diferencias en cuanto a la duración, diferencias en cuanto a la muerte, diferencias en cuanto al mar. Vamos a ver otra diferencia en cuanto al sol. ¿Hay sol en este presente siglo? Mateo capítulo 5. Versículo 45 es el versículo clave que quiero resaltar. Pero quiero desde el versículo 43. Porque quiero resaltar algunas cosas del texto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Oíste eso? Pero yo, Jesús, os digo 4 cosas. Primero, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. Muy importante. Palabra de Jesús. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué más dice? Bendecid a los que os maldicen. Tercer lugar, haced bien a los que os aborrecen. Cuarto lugar, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Reacción para con enemigos, para los que os maldicen, para los que os aborrecen, para los que os ultrajan, para los que os persiguen. Trátalos bien. Ámalos. Bendícelos. Habla bien de ellos. Pero no solamente habla bien de ellos. Haced bien a ellos. No solamente con tu boca, pero con tus acciones. Trátalos bien. Y también orad por ellos. Algunos hermanos, yo oro por mis enemigos, mis adversarios, mis perseguidores, mis afligidores. O como David lo llama, mis angustiadores. Yo oro por ellos. Pido al Señor que envíe fuego del cielo y acabe con ellos. Está hablando de orar positivamente por ellos. ¿Para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
¿Y qué dice acerca de ese padre? ¿Es el padre de los judíos? ¿Ese padre está en los cielos? Ese padre hace salir su sol sobre malos y buenos. Ese padre hace llover sobre justos e injustos. Ese padre es bondadoso. Ese padre es amoroso. Ese padre ama a todos, tanto los justos como los injustos, tanto los buenos como los malos. Son palabras que deben hacernos pensar acerca del amor que Dios tiene. La Biblia dice que Dios amó a todo el mundo. Es inconcebible pensar que Dios manda a sus hijos a amar a sus enemigos y Dios mismo no lo hace. Y basado sobre el carácter de Dios, que bendice y hace su sol salir y hace su lluvia caer tanto sobre los justos e injustos, desafía a los creyentes a vivir con amor hacia todos, enemigos, los que nos aborrecen, los que nos persiguen, los que nos ultrajan. Debemos amar a todos ellos. El amor es una cosa grande, es un tema grandísimo. Pero el punto que quiero traer por ahora es que en este tiempo hay sol. ¿Y cuando dice amén? Hay sol. Y si no me crees, puedes salir un poco ahí afuera y vas a ver que hay sol. Y también hay luna. Ahora, en el siglo venidero, en el reino, también va a haber sol. También va a haber sol. Isaías capítulo 30. Sí. Empezando del versículo 23 en adelante dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Y pingue tus ganados, en aquel tiempo, de ese tiempo del rey, serán apacentados en espaciosas dehesas. Esos son tus ganados. Ahora tus bueyes y también tus asnos, que labran la tierra, comerán ¿qué? Grano limpio y criba, y sobre todo monte alto, todo elevado, ¿habrá qué? Ríos, ¿y qué más? Corrientes de agua, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Versículo 26, y la luz de la luna sol. ¿Cuál es más brillante, la luna o la luz del sol? En aquel tiempo la luz de la luna será como la luz del sol
7 veces mayor. Luz de 7 días. ¿Y cuándo va a ser eso? El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, Israel, y curare la plaga que él causó. En el siglo presente hay sol y luna. En el siglo venidero también hay sol y luna, pero más brillante todavía. Y en el siglo eterno, Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Quizás voy a aprovechar desde el versículo 2 para resaltar ciertas cosas que vengo a hablar más adelante. Está hablando de la Jerusalén celestial en el siglo eterno. Y no vi en ella ¿qué? Templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el siglo presente tenemos sol y luna. En el siglo venidero, en el milenio, tenemos sol y luna, pero que es mayor. Y en el siglo eterno no hay. Diferencias notables para tomar en cuenta. En cuanto a animales, ¿en el siglo presente hay animales? ¿Qué animales conocen ustedes? El pingüino, el elefante, el delfín. El delfín es un pez, ¿no? Ah, están despiertos entonces. Las jirafas, ¿qué más? León, ¿qué más hay? ¿Qué es? El caballo. ¿Y qué más? Montón de animales. Ok, en el siglo presente hay animales. Ahora en el siglo venidero, en el reino, ¿hay animales? Isaías, capítulo 11. Un pasaje mesiánico del versículo 6 hasta el versículo 8. Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente: morará el ¿qué? El lobo con el ¿qué? El cordero. Y el leopardo con ¿qué? El cabrito. Se acostará el ¿qué? Becerro y el ¿qué? El león. Y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño en el reino milenial de Cristo, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus días, se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho
El bebé, que va a haber bebé dentro del reino, que van a ser de los que habían entrado en el reino con cuerpos pecaminosos. El niño estará sobre la cueva de las piedras y el recién destetado extenderá. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hay animales en este presente siglo. Hay animales en el siglo venidero, pero se nota que no actúan de la misma manera que actúan hoy en día. Si tú pones a uno de esos animales salvajes con algunos animales domésticos, sácata con esos animales domésticos. Pero durante el reino, ellos vivirán juntos, en paz, en armonía. Y luego hay el siglo eterno. La Biblia no menciona nada de animales en el siglo eterno. Siglo presente, sí. Siglo venidero, sí. Pero el siglo eterno no menciona nada en cuanto a animales. ¿Hay alguno de ustedes acá que siente alguna maleza, una enfermedad? ¿De salud, problema de salud? ¿Tú tienes problema de salud? Así, levante la mano bien alto. Tengo problema de salud. ¿Hay más? Sí. Allá. Oh, casi. Bueno, ¿hay alguno que está bien de salud acá? En el siglo presente hay enfermedad. Hay enfermedad abundante. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 7, dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, grupo de países contra grupo de países. Y habrá ¿qué? Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto que ha mencionado desde el versículo 5 en adelante será principio de dolores. Todavía no ha llegado el fin del siglo. Está en el presente siglo todavía. Y hay pestes, diferente tipo de enfermedades. Plural, en plural. Habla más de uno. Eso es en el siglo presente. Pero en el siglo futuro, el siglo venidero, ¿ustedes se acuerdan que en el reino los que sobrevivieron
de las naciones, dice que subirán de año en año. ¿Para qué? Para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, si uno no quiere subir, ¿qué va a pasar? Van a ser castigados con plaga. Plaga que va a afectar qué parte de sus cuerpos. Los ojos, su carne y su lengua. Va a haber inflicción de castigo de parte de Dios que va a afectar sus cuerpos físicos. Pero en el siglo eterno, ¿qué dice Apocalipsis 21:4? Dice, enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estamos viendo diferentes diferencias entre el siglo presente, el siglo venidero y el siglo eterno. Hay más para venir. Pero quiero darles una pequeña pausa para que respiren, para que mastiquen lo que han estado escuchando de la palabra de Dios. No sé si tienen algo planificado ahí para beber ni nada, pero yo necesito respirar. 10 minutos de descanso. Vamos acomodando los que están por detrás. Y sácata. Acomódense, que si no, sácata. Ok, hermanos, vamos a empezar y vamos a orar pidiendo la ayuda de Dios en esta sección. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por la posibilidad de que podemos estar reunidos estudiando de tu maravillosa palabra. Gracias por la claridad de tu palabra. Y gracias por el hecho que la exposición de tus palabras ilumina. Hace entender al simple. Hace sabio al que es sencillo. Señor, muchas gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo, la guía de tu Espíritu Santo en estos instantes. Gracias por todo lo que has revelado en tu palabra acerca del futuro. Y gracias, Señor, por todo lo que seguirás haciendo a través de este estudio bíblico en este momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están disfrutando, hermanos? ¿Están aprendiendo?
Hay mucha diferencia entre el siglo presente, el siglo venidero y el siglo eterno. Hemos visto varios de esos detalles, de diferencias que hay. Quiero mencionar el tema del templo. En la antigüedad había varios templos entre los judíos, lugar donde Dios habitaba. En el siglo presente, Dios habita dentro del creyente. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Primera Corintios 6, 19 al 20. Pero un día, en el futuro, Cristo va a venir y nos arrebatará y nos llevará al cielo. Y luego va a empezar la tribulación, que sigue todavía en el siglo presente. Y durante el tiempo de la tribulación va a haber un templo. Mateo 24, 15. Jesús dijo: y cuando veis en el lugar santo a la abominación desoladora, huyan. Va a estar allí en el lugar santo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 menciona acerca del anticristo, el hijo de perdición, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a haber templo en este siglo presente. En el reino milenial, en el siglo venidero, también va a haber un templo. Ageo capítulo 2, del versículo 6 al 9. Pero especialmente Ezequiel capítulo 48. Son 8 capítulos que dan muchísima información del templo milenial. Va a dar detalle de su tamaño, las cosas que están pegadas a ese templo, medidas exactas. Hay muchísima información allí. Será un templo glorioso, mucho más glorioso que el templo que hizo Salomón, que era espectacular el templo de Salomón. Pero el templo del milenio, que se menciona en Ezequiel 40 al 48, es mucho más glorioso ahí todavía. Pero en el siglo eterno dice que no va a haber templo. Siglo presente va a haber templo. Siglo venidero va a haber templo. Pero siglo eterno no va a haber templo. Otra diferencia. Hay diferencias en cuanto a Satanás. En la actualidad, en este siglo presente, Satanás anda suelto. A pesar de que algunos dicen que está atado. Pero nosotros sabemos que anda suelto.
Primera de Pedro 5:8 dice claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esto es en el siglo presente. Y él engaña a las naciones. Él estorba a los misioneros. Él nos tienta. Él está activo con un montón de actividades en el tiempo presente. Pero en el siglo venidero, en el milenio, ¿qué pasará con Satanás? Estará atado. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿Y qué pasará con Satanás en el siglo eterno? Será echado al lago de fuego. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Apocalipsis 20:10. En el presente está muy activo. ¿Dónde está activo? Aquí en la tierra. En el siglo venidero estará atado. ¿Dónde estará atado? En el pozo del abismo. Y en el siglo eterno estará siendo atormentado en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre. Diferencias en el tiempo presente, el tiempo venidero y el tiempo eterno. En cuanto a los sacrificios, debo decir que en la actualidad la iglesia no practica ningún tipo de sacrificio físico de animales. Lo que hacemos es que observamos la cena del Señor en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento había el asunto de sacrificio de animales. Ahora, en el siglo venidero, que es el reino, va a haber sacrificio de animales. Va a haber sacrificio de animales en el milenio, el reino. Ezequiel, capítulo 43. Voy a leer desde el versículo 18. Pero el versículo clave que quiero ver es el versículo 27, pero voy a empezar desde el 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar, el día en que sea hecho, para ofrecer ¿qué? Holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí
¿Darás qué? Un becerro de la vacada. Toma nota que son sacerdotes levitas del linaje de Sadoc, no de los descendientes de Aarón. Y dice, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás ¿qué? Un becerro de la vacada sin defecto. ¿Y qué más? Y un carnero sin tacha de la manada. Esa es otra indicación que dentro del reino habrá becerro, carnero, habrá animales. Y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabado estos días, del 8º día adelante, los sacerdotes, ¿qué van a hacer? Sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Está hablando de ese tiempo del reino milenial, del templo que va a haber, de los sacrificios que se van a realizar en el templo durante el reino. Ezequiel 45. Empezando el versículo 13. Esta será la ofrenda que ofreceréis: la 6ª parte de un efa por cada homer del trigo, y la 6ª parte de un efa por cada homer de cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Está mencionando varias cosas de la ofrenda, de trigo, de cebada, de aceite. Versículo 15. Y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel. ¿Para qué? Para sacrificio. ¿Para qué más? Para holocausto. ¿Para qué más? Para ofrendas de paz. ¿Para qué más? Para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra, hablando del pueblo judío, estará obligado a dar esta ofrenda. ¿Para qué? Para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponde el dar ¿qué? El holocausto, es ofrenda quemada, y el sacrificio y la libación. ¿Y cuándo lo tiene que ofrecer? En las fiestas solemnes. ¿En qué más? En las lunas nuevas. ¿Y en qué más? En los días de reposo. ¿Y en qué más? En todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Menciona diferente de las fiestas judías
que se continuarán haciendo durante el tiempo del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y son hechos como un tipo de memorial. Y va a haber eso durante el reino. Pero en el siglo eterno no va a haber ninguno de esos sacrificios, sino que van a adorar a Jesús, el Cordero de Dios, por toda la eternidad. Diferencias muy, muy importantes. Déjame mencionar algunas otras cosas más. ¿Hay guerras en la actualidad? ¿Dónde hay guerras en la actualidad? En Ucrania, Rusia, por ahí hay guerra. ¿Dónde más hay guerra? En África. ¿En qué parte de África hay guerra ahora? Hay algunos ahí, sí. En Colombia también hay guerra. Ajá. La guerrilla y el gobierno. Pero hay muchos países que están en guerra. Una de las cosas que Jesús mencionó que ocurrirá en el tiempo de la tribulación, cuando le preguntaron acerca de las señales del fin del siglo y de su venida, Él dijo que nación se levantará contra nación y también reinos contra otros reinos. Habrá países individuales que estarán peleando el uno contra otro, pero también habrá reinos, diferente grupo de países que estarán peleando contra diferentes grupos de países. Es un detalle muy importante para tener en cuenta. Hay personas que dicen que Jesús estaba hablando en Mateo 24 acerca de cumplimiento de profecías que tenían que cumplir en el año 70. En ese tiempo había un reino, el reino romano. Pero Jesús está hablando de reinos contra otros reinos. Diferente grupo de naciones contra diferente grupo de naciones. Y eso no ocurrió en el año 70. Y derrumba por completo los argumentos del preterismo. Ese es un pequeño detallito, es como una ñapa que estoy dando. Pero en el presente siglo hay guerras y en la tribulación va a haber guerras. En el reino milenial, el siglo venidero, dice que no se levantará nación contra nación, ni se entrenarán para ir a la guerra. Es al final del reino que Satanás logrará juntar a los rebeldes para subir, para ir contra la ciudad santa, la ciudad amada de Jerusalén. Pero no va a haber tiempo para guerra, porque el Señor va a enviar fuego del cielo y saca ataque para ellos. No habrá tiempo para guerra. Entonces, en el siglo presente hay guerra, en el siglo venidero no va a haber guerra, y en el siglo eterno menos todavía. Diferencias muy importantes. En cuanto a la condición de las personas, en cuanto a la salvación en el tiempo presente. En el tiempo presente, ¿hay creyentes aquí en la tierra? Amén. Tú mismo dices, yo mismo soy creyente.
¿Y hay inconversos también en la tierra en este tiempo? Un montón. Y en esta tierra está viviendo personas que son creyentes e inconversos al mismo tiempo, el siglo presente. En el siglo venidero, cuando empieza el reino, todos los que entran en el reino son personas salvas. Los que entran en el reino. Los santos de la iglesia, los santos mártires de la tribulación, los santos resucitados del Antiguo Testamento y aún hasta los que sobrevivieron la tribulación, que entran en el reino, todos ellos son salvos. Pero después de tiempo engendrarán hijos y esos hijos van a nacer pecadores y después de un tiempo dentro del reino va a haber gente salva y también gente que no es salva. Y en el siglo eterno, allí va a haber solamente gente salva. No va a entrar ningún inconverso en la Jerusalén celestial. Ni uno de ellos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 22, versículo 14 y 15. Bienaventurados, felices, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas, sin embargo, los perros estarán ¿dónde? Están fuera. ¿Y quiénes más? Los hechiceros. ¿Y quiénes más? Los fornicarios. ¿Y quiénes más? Los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera de las puertas de la Jerusalén celestial! No entrará ninguno de ellos. Entonces, en la actualidad, el presente siglo, hay tanto creyentes como inconversos. En el siglo venidero, empieza solamente con creyentes, pero luego termina con creyentes y inconversos. Termina con muchos inconversos, como se ve en la rebelión final, que van a pelear contra Cristo y van a ir a la ciudad amada y Dios va a enviar fuego del cielo para acabar con ellos. Pero en el siglo eterno, todos serán creyentes, ningún inconverso va a entrar allí. También habrá diferencias en cuanto el tipo de cuerpo en cada una de esas tres épocas. Ahora en la actualidad, todos nosotros estamos en nuestros cuerpos naturales físicos. Y todos nosotros tenemos cuerpos pecaminosos
sujeto a la muerte. Esto es en la actualidad. En el milenio, todos los que entran ahí son salvos, pero hay 3 de esos grupos que estarán allí en el reino con cuerpos glorificados. ¿Quiénes son los que tendrán cuerpos glorificados? Los santos de la iglesia, los santos mártires de la tribulación y también los santos del Antiguo Testamento. Pero habrá santos que tendrán cuerpos pecaminosos. ¿Quiénes son estos? Los que sobrevivieron a la tribulación. Presente siglo, todos tienen cuerpos pecaminosos. Siglo venidero, la mayoría tendrá cuerpos glorificados. Pero también, al mismo tiempo que hay gente con cuerpo glorificado, hay personas también con cuerpo pecaminoso. Pero en el siglo eterno, todos tendrán cuerpos glorificados. ¿Han captado alguna de esas diferencias? Espero que esas diferencias pueden ayudar un poco, o mejor dicho, puede ayudar mucho para darnos un panorama mejor en cuanto al tema del futuro. Y como he mencionado desde el principio, este material no es original mío, como quizás en los otros casos. Lo utilicé en gran parte de una página web muy bueno que se llama middletownbiblechurch.org. Yo recomiendo esa página con los ojos cerrados, porque a veces hay páginas que uno recomienda y dice, pero observa muy bien. Es una buena página que tiene muchísima información acerca de estos temas, de la profecía y muchos aspectos bíblicos muy importantes. Muchas de esas creencias diferentes en cuanto a eventos del futuro, como el preterismo, el amilianismo, el post-tribulacionismo, viene de lo que se llama la teología del pacto, la teología reformada. Es el concepto que ellos tienen en cuanto al futuro. Y por el hecho de que ellos utilizan muchas veces diferentes textos bíblicos de acá y allá, muchos creyentes no están bien preparados para entenderlos y particularmente para refutarlos. Y allí hay material en abundancia que trata esos temas con mucha claridad, como hemos estado tratando acerca del tema de Israel y la iglesia en el futuro, aquí en esta conferencia. Hay mucho más para hablar, mucho más. Pero pienso que por ahora es suficiente. Para tener un vistazo general de estos temas. Y antes de terminar por completo, quiero dar muchas gracias a esta iglesia.
por invitarme para estar en esta conferencia. Yo estaba muy presionado con muchas cosas en los últimos meses, muy presionado. Venía de 2 conferencias en la selva, bien lejos. Me tomó más de 3 semanas por allá. Estudié, pero un montón para las conferencias por allá. Y cuando llegué allá, había reuniones a las 3 de la madrugada con los pastores. De 3 a 5 de la madrugada. Luego reuniones de 6 a 8. De 8 a 10 con los jóvenes. Y luego de las 10:30 hasta las 12 con jóvenes, adultos y todos juntos. Y al mediodía de las 2 en adelante, consejamiento a muchísimas personas. La primera conferencia hubo más de 500 personas. Y la segunda más de 400. No había tiempo para dormir. Y para colmo, yo había gastado todos mis esfuerzos estudiando, preparando un material, un libro de 160 páginas para dar allí. Y solamente hablé un mensaje de estos 160 páginas. Tuve que predicar espontáneamente sobre un montón de temas que no tenía planeado. Varios días largos. Estuve bajo una presión pero tremenda. Inmediatamente cuando terminó esa actividad, tuve que ir a la isla de Bonaire para una iglesia que estaba celebrando 50 años. Y cuando terminó esa conferencia, nuestras iglesias allá en Curazao también tenían una conferencia de la isla de Curazao, de Aruba y Bonaire. Y también tenía que predicar en esa actividad. Y cuando terminó eso en el principio de agosto, tenía que gastar toda mi energía preparándome para el Instituto Bíblico de Alcance Mundial, acá en Medellín. Y pensaba pasar por todos los materiales que tenía. Eran más o menos 530 páginas. Leí un montón para dar esas clases. Pero de esta iglesia pidieron que podía aprovechar el tiempo de las clases de alcance mundial para hacer una conferencia. Y por el aprecio que tengo por ustedes, dije, sí, voy a venir. Y estoy contento de poder haber venido. Eso es bueno, muchas gracias. Hermanos, muchas gracias. Yo aprecio mucho a los hermanos aquí en esta zona de Medellín, Río Negro, Marinilla, en vecindario por acá. He tenido experiencias muy hermosas con ustedes. En las clases de alcance mundial, en el pasado, conferencia en Girardota, me acuerdo, con los jóvenes. Muy lindos recuerdos. Y quiero animarles a seguir adelante con los ojos puestos sobre nuestro Señor Jesucristo, amando a Dios por sobre todas las cosas,
manteniendo sus prioridades correctas. Una de las frases que me gusta mucho dice así: la cosa más importante es de mantener la cosa más importante, la cosa más importante. Hay ciertas cosas que son de los más importantes: el glorificar a Dios, el amar a Dios por sobre todas las cosas, la comunión con Dios, cosas que son de valor eterno. Mantengan esas cosas que son más importantes como las cosas más importantes. Y muchas gracias, hermano Gerardo y Mary y la familia, por tenerme en su casa y hospedarme y tener una muy hermosa amistad ya por varios años. Que Dios les continúe bendiciendo a ustedes, a su familia y a toda esta maravillosa iglesia. Muchas gracias, hermanos. Hola, Sony. Hola. Bueno, iglesia, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? Creo que, hermano Rogelio, le pido el favor que no se vaya. Queremos como iglesia orar por usted. Queremos agradecerle. Ya escuchamos todo podemos decirle, esa entrega que tiene por la obra. Y eso que no entró en detalles de lo que pasó él en la selva, ¿no? Como tal, el desplazamiento y todo esto, que no es fácil. O sea, es una entrega total a la obra del Señor. El esfuerzo que él ha hecho, solo Dios se lo ha dado para estar aquí con nosotros. De verdad que le estamos como iglesia muy agradecidos, hermano. Y es un compromiso de la iglesia de orar por estos misioneros, por estos hombres que se la juegan toda por el Señor Jesucristo. Sabemos que tiene una esposa. Dentro de toda su agenda, él me decía también, debo también asistir a mi esposa, de estar con mi esposa y con mi familia. Esto que ha hecho el hermano, de verdad, son coronas que usted, hermano, está atesorando para la eternidad, y que Dios le bendiga por eso. Muchas gracias. Si uno fuera a agradecer como lo hacían con Pablo y como lo hacían las iglesias, en cuanto a esto que tenemos aquí, no cabería, así no es la palabra, no cabría, bueno, no sé, la plata en este cajón, porque no hay con qué pagar tan grande amor y misericordia de Dios para con esta iglesia al traernos la palabra tan especial como ha sido en estos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestro hermano. Nuestro hermano ya sale mañana en la mañana para el aeropuerto José María Córdoba. Allí lo estaremos ya dejando en el aeropuerto, 7 de la mañana. Viaja a Bogotá y la escala es en Bogotá y luego a Curazao. Está bien, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, no hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos. No hay palabras, Señor, para agradecerte, Señor, por tu siervo. Gracias, Dios, por dejar ver la grandeza, el poder del Dios eterno a través de siervos como nuestro hermano Rogelio Sambo. Gracias por él, Señor. Gracias por su esposa, que hace parte también de este ministerio. Gracias. Y se hace partícipe estando allá en su hogar, Señor, también al cuidado de su hijo y su familia. Gracias por dar sabiduría Gracias. a este varón, Señor. Gracias por nosotros poder tenerlo con nosotros, Señor.
Me trae a la memoria cuando Pablo visitaba las iglesias. ¿Cuánto valorarían aquellas iglesias de Corinto, Éfeso, todas estas iglesias, Señor, a ese siervo tuyo allí edificando, exhortando, animando? Pero en estos tiempos, Señor, damos gracias por siervos como él, con Rogelio Sambo, que ha venido, Señor, a animarnos, a mostrarnos la esperanza, Señor, a través de tu palabra que tenemos por la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por él. Pedimos tu bendición. Guárdalo, protégelo, bendícelo, Señor, que le sigas dando esa sabiduría de lo alto, que él siga aferrado a tu palabra como lo vemos, Señor. Él no ha venido a contar historias de la mente de él humanamente, él ha venido a enseñarnos versículo a versículo de tu bendita palabra, Señor. Ha sido tu palabra, ha sido tú quien nos has hablado, Señor. Y por eso como iglesia, Señor, queremos agradecerte, pero también queremos decirte, Señor, endereza nuestros caminos, Señor, porque necesitamos apropiarnos más de tu bendita y santa palabra, de esas promesas que tú tienes en ella, como lo hemos visto en este tiempo. Gracias, Señor, gracias, no tenemos con qué pagar tan grande amor, Señor, pero tú eres bueno y misericordioso, y en ello nos aferramos, Señor, a tu misericordia y tu gracia. Bendícele pues, Señor, llévale con bien mañana, Señor, hasta su casa, que llegue a descansar, Señor, y a seguir fortaleciéndolo tú para todo el trabajo que tienes tú para él de aquí en adelante. Gracias te damos como iglesia y oramos, Padre, en el nombre precioso de nuestro buen Dios, de nuestro buen Salvador Jesucristo. Es en honor a él que hemos orado. Amén. Muchas gracias.